Bienvenidos a esta nueva cápsula en donde vamos a hacer un recorrido por las principales representaciones gráficas, hablando de estadística descriptiva. Y bueno, pues seguramente muchos de ustedes ya habrán visto en algún momento de su formación académica o inclusive si han trabajado o han desarrollado algún tipo de trabajo escolar o pues no sé, en algún centro laboral, en algún momento seguramente habrán realizado alguna representación gráfica. Y bueno, pues al respecto vamos a comentar que el objetivo de estas representaciones gráficas es el presentar un resumen visual que puede tener una determinada distribución de frecuencias y que sirve para que ciertas personas que son particularmente visuales les puede servir justamente para poder identificar rápidamente las características más importantes, las más relevantes de una determinada distribución de frecuencias. Ahora bien, es necesario que nosotros tengamos un dominio respecto a los conocimientos que ya hemos comentado referentes a las diferentes variables, que tengamos muy presente también cuál es el objetivo de nuestro trabajo de investigación o del estudio descriptivo que estamos realizando, ya que de ello depende la adecuada graficación que yo estoy haciendo de mis datos, de mis variables de estudio. No es lo mismo definitivamente el hacer una representación gráfica de una variable cualitativa, como la que estamos viendo en pantalla, a una variable cuantitativa. Tampoco es lo mismo hacer un estudio comparativo viendo las principales diferencias que existen entre dos grupos de datos a analizar la posible evolución que ha tenido una variable con el devenir del tiempo. Es por ello que el tema de las representaciones gráficas reviste una particular importancia que vamos a empezar a desarrollar. En primera instancia vamos a platicar acerca de la familia de gráficas de barras, justamente como la que estamos viendo nosotros en pantalla y que se estructura en un plano cartesiano en donde en el eje X, es decir, el horizontal, vamos nosotros a considerar la variable de estudio que nosotros estamos representando y en el eje Y, es decir, en el vertical, vamos nosotros a hacer referencia a la frecuencia de esa variable, es decir, al número de observaciones que caen dentro de ese determinado eh, nivel de atributo. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente, ¿para qué nos sirven este tipo de gráficos? Vamos a comentar que el uso más importante que tienen las gráficas de barras es comparar magnitudes de varias categorías. La propia forma de la gráfica de barras nos da la imagen o la idea de que se tratan, vean ustedes, por ejemplo, aquí nos dicen preferencia en votos para conocer a un personaje histórico. Y aquí tenemos, por ejemplo, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Aquí tenemos una sola variable, que es el personaje al que le gustaría conocer a la gente, por una parte, y por otra parte tenemos también justamente la segmentación entre niños y niñas. Bueno, pues entonces aquí vemos que cada persona pudo dar únicamente una respuesta, de tal manera que la persona que optó por Benito Juárez, pues votó por Benito Juárez y ya no pudo emitir una opinión por Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata o Francisco I. Madero. Es decir, estas respuestas son mutuamente excluyentes, ya que cada respuesta se contabiliza de manera única, de manera individual e inclusive puede ser un estudio en paralelo. ¿A qué me refiero? A que se les pregunta a varias personas en este momento y cada una de ellas contesta una pregunta, la cual es computada y graficada como lo vemos aquí. Ahora bien, vemos que cada gráfica es independiente. ¿Por qué? Porque es independiente el grupo de personas que optó por Benito Juárez, a por Miguel Hidalgo o Emiliano Zapata. Sin embargo, vemos que las barras en color naranja y violeta van pegadas. ¿Por qué? Porque las dos son submuestras de, bueno, no submuestras, pero más bien serían segmentos de una misma categoría. En este caso, niños o adultos. En color naranja vemos a los adultos y en color violeta vemos a los niños que optaron por conocer primero a Benito Juárez. Lo que podemos nosotros observar en este tipo de gráficos es, por ejemplo, en este caso, cuando estamos utilizando un comparativo entre dos
segmentos de una muestra, bueno, pues vemos la diferencia que hay entre, en este caso, los adultos y los niños. Vemos que, por ejemplo, para el caso de los adultos, ellos tienen mayor predilección por Benito Juárez y por Miguel Hidalgo, mientras que los niños tienen una mayor predilección por Emiliano Zapata o por Francisco Madero. Es decir, hay más niños que quisieran conocer a Zapata o a Madero que los niños que quisieran conocer a Juárez o a Hidalgo de acuerdo con este estudio. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, aquí también se representa mediante gráficos de barras, que es este tipo de pictogramas que estamos mostrando y que se parecen muchísimo a otros gráficos que vamos a comentar en unos momentos. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de gráfico de barras, en este caso bidireccionales, en donde las barras son horizontales y que nos pueden ser muy útiles cuando estamos viendo, por ejemplo, cuál es el crecimiento o decrecimiento que tuvo una determinada variable. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso podemos también segmentar entre niños y niñas o entre adultos y gente más joven, por ejemplo, en cuanto al qué tanto quisieran conocer a un determinado personaje o también en cuanto a, por ejemplo, las ventas que hubo para un determinado sector de automóviles, ¿no? Tenemos las marcas A, B, C y D. Por ejemplo, en azul los hombres y en naranja las mujeres. ¿Qué tanto crecieron las ventas de ese automóvil para los hombres? Para la marca A creció más para los hombres que para las mujeres. La marca B también presentó un mayor crecimiento en ventas para el sector masculino que para el femenino. Y en el caso de las marcas C y D, el comportamiento es exactamente al revés, es decir, hubo un mayor crecimiento en las ventas hacia las mujeres que hacia los hombres, sobre todo en la marca D. Como se pueden dar cuenta, aquí la presentación horizontal lo que nos sirve es para comparar en paralelo precisamente cuáles son las marcas preferidas por hombres y por mujeres y el crecimiento que hubo de un año para otro. Otro tipo de gráfico de barras es el histograma. Este histograma se parece muchísimo, como se pueden dar cuenta ustedes, al gráfico de barras que veíamos hace rato. La diferencia es que, por ejemplo, con respecto al que tenemos a la derecha, las barras A, B, C, D y E son completamente independientes y están separadas, mientras que en el histograma, que es el gráfico blanco, vemos que todas las barras están apiladas y están perfectamente bien juntas. ¿Por qué? Porque un histograma se utiliza para variables cuantitativas, es decir, variables que sí están ordenadas de manera cronológica u ordenada. ¿Por qué? Bueno, pues como lo estamos viendo aquí, porque un histograma básicamente se va a utilizar para variables cuantitativas continuas o discretas. ¿De acuerdo? En el eje vertical, como toda la vida, vamos a manejar la frecuencia, es decir, el número de observaciones que caen dentro de cada intervalo de valores. Mientras que en el eje X vamos nosotros a graficar o a ilustrar justamente la variable de estudio que estamos nosotros representando. En este caso, concretamente, lo que nosotros estamos viendo es cuál es el consumo de galones por milla que pues, se midió en un determinado número de coches. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que en este caso el histograma son barras que son juntas, que no tiene espacios entre sí? Bueno, pues básicamente porque, como se pueden dar cuenta ustedes, aquí el orden es importante. Vean, empezamos con aquellos automóviles que consumieron de 10 y hasta 12 galones por milla. Obviamente aquí empezamos por un orden numérico, partiendo del cero del lado izquierdo y pues las frecuencias van incrementándose del lado derecho, de tal manera que la primera barra pues solamente tiene una única posición para ser representada. Y el histograma en este caso lo que nos revela es la forma en que se van distribuyendo los galones por milla entre los vehículos que fueron estudiados. Esta gráfica se puede realizar únicamente de esta manera. No hay otra forma de estructurar estas barras. ¿Por qué? Pues porque hubo una mayor cantidad de automóviles, por ejemplo, como en este caso podemos apreciar, que consumieron de 14 a 16 galones por milla.
Este es el consumo más alto y está representado por 7 automóviles, mientras que 5 automóviles consumieron entre 18 y 22 galones por milla. Si se dan cuenta, estas gráficas pues no pueden mentirnos, lo que nos dicen es simple y sencillamente cómo se comportó esta variable y siguen un orden completamente ascendente en este caso. A diferencia, por ejemplo, de la gráfica de barras que veíamos hace rato, ¿no? Ahora, partiendo de estos puntos medios que nosotros podemos trazar a partir de cada barra, es que se va conformando otra gráfica que se denomina polígono de frecuencias y nos sirve para ubicar perfectamente cómo está estructurada la población o la muestra que estamos analizando. Y de ahí es como va surgiendo lo que es la campana de distribución. ¿Sí? Esta campana de Gauss que muchos de ustedes seguramente ya conocen de algún curso de estadística o de algún trabajillo que hayan realizado, ¿no? Y definitivamente, como les decía yo, difiere mucho, por ejemplo, de algún otro tipo de gráficos de barras, como el gráfico de barras que comentamos hace rato, porque aquí el orden sí es importante. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución de frecuencias en donde lo que se está midiendo es justamente el consumo que se está haciendo de un determinado producto de acuerdo a ciertos intervalos de edad, de 18 a 20 años, de 20 a 23, de 23 a 25 y de 25 hasta 28 años, categorizado por hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Aquí vemos que este consumo es más consumido por la gente más joven. A medida que va creciendo la edad de las personas, vemos que el consumo va siendo menor, se va disminuyendo. A diferencia, por ejemplo, en este gráfico que tenemos en la parte de arriba, en donde nos damos cuenta que la precipitación en milímetros cúbicos va teniendo un comportamiento normalizado, es decir, empieza en niveles bajos, va creciendo hasta alcanzar un máximo relativo y de ahí va decreciendo, que es justamente el comportamiento que vemos en el gráfico del lado derecho en color azul. ¿De acuerdo? Ahora bien, por último, en esta gráfica de aquí abajo, lo que nosotros podemos apreciar es pues las mismas barras que también forman parte de este histograma, pero de manera horizontal. Aquí estamos comparando población de varones y mujeres en lo referente al consumo de tabaco según sexo y grupos de edad. Nuevamente, aquí lo que podemos nosotros apreciar es un comportamiento más o menos normalizado, aunque más bien tiende a ser más representativo en gente de edades hasta de 54 años, porque justamente después de los 54 años vemos que ese consumo de tabaco empieza a bajar en las poblaciones de hombres y de mujeres. ¿De acuerdo? Otra familia de gráficas muy importante es la de líneas. Como nos dice aquí, es una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos diferentes variables, reflejando con claridad los cambios producidos. Estas nos sirven para poder presentar tendencias temporales, es decir, poder ver cuál es la evolución que va teniendo una determinada variable con el paso del tiempo. En este caso, por ejemplo, vemos aquí en el eje X, es decir, en el horizontal, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo, la evolución que va teniendo en el tiempo la variable que estamos estudiando? Mientras que en el eje Y o vertical vamos viendo cuál es el índice de precios al consumidor, es decir, el INPC. ¿De acuerdo? Aquí vamos viendo nosotros con la trayectoria que vamos siguiendo en esta gráfica de líneas, que en este caso el índice de precios al consumidor pues va creciendo con el paso de el tiempo. En este caso por el periodo que va de julio del 2009 a julio del 2010, vemos prácticamente una evolución positiva en donde ese sector de precios va creciendo, no de forma constante, quizás la forma constante se da en ciertos periodos, por ejemplo de julio a noviembre, después baja un poco en septiembre y de septiembre hasta diciembre mantiene un camino ascendente como lo podemos ver aquí, para volver a bajar en los meses de enero y febrero y retomar el camino ascendente a partir de febrero y hasta julio del siguiente año. Como podemos darnos cuenta nosotros, aquí el objetivo es comparar una variable continua y la evolución que estaba teniendo con el devenir del tiempo.
Podemos poner dos gráficas de líneas dentro de un solo plano cartesiano, en donde en dado caso podríamos comparar la empresa A con la empresa B, por ejemplo, hablando de las ventas, ¿no? Podemos ver cómo se van dando los cambios en las ventas de un mes a otro, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o el número de clientes que estamos atendiendo de un periodo con respecto al otro también se pueden comparar perfectamente bien. Inclusive, como decíamos, podemos comparar las cifras de ventas de una empresa para dos diferentes años, ¿de acuerdo? Eso siempre y cuando haya una continuidad en cuanto a las empresas, perdón, en cuanto a las cifras que se están manejando, porque si no hay esa comparabilidad, pues definitivamente no nos va a servir de mucho nuestra, nuestra, nuestra gráfica de barras, ¿de acuerdo? Justamente en estas gráficas vemos nosotros cuál es el comportamiento comparativo que tienen, como en este caso, el número de personas que están en paro en España, en este caso, es decir, gentes que no están trabajando con el devenir del tiempo, ¿no? Y vemos el número de personas con diferentes niveles educativos, los analfabetos, con educación primaria, secundaria, educación superior y hasta con doctorado, ¿no? Vemos cuál es el nivel de gente que se ha quedado sin trabajo desde los años 2005 al 2009 y en el eje Y el número de personas por cada segmento de formación académica. En la parte de abajo lo que nosotros podemos ver también es un comparativo de, por ejemplo, pudiéramos pensar en las ventas de cuatro diferentes empresas o bien el precio por acción que van teniendo cuatro diferentes títulos de cuatro diferentes empresas a lo largo de la década del año 2000 y hasta el 2010. ¿De qué nos sirve esto? Pues de ver y de apreciar esa comparación. Cada línea representa una sola variable perteneciente a a un, ¿cómo se llama? A una variable que va evolucionando con el paso del tiempo. Es una variable continua que no está segmentada en varios subgrupos, como en el caso del histograma o el gráfico de barras, en donde cada segmento está representado justamente por una barra diferente. Aquí la línea nos da la ilusión de movimiento, de trascendencia, de evolución con el paso del tiempo. De tal manera que si yo pretendo mostrar, por ejemplo, quiénes son los héroes que pretenden ser conocidos por los niños y los adultos mediante una gráfica de línea, pues la información va a ser todo menos clara, porque pues nada tiene que ver el segmento de Emiliano Zapata con el de Juárez. No tienen por qué estar unidos porque son dos segmentos completamente independientes. No hay una secuencia acumulativa o lógica en cuanto a las frecuencias de estos dos segmentos de mi muestra. ¿De acuerdo? Aquí vemos también algunos casos particulares, ya habíamos comentado. Un caso particular peculiarmente importante es justamente el polígono de frecuencias. Ya explicábamos que nos ayuda a ubicar cómo están estructuradas las distribuciones de frecuencias, a dónde se conglomeran más datos, del lado izquierdo, del lado derecho, y eso nos permite saber qué tan simétrica es mi distribución de frecuencias, qué tan homo o heterogéneos son mis datos, o por ejemplo, como en el caso de las pirámides poblacionales, pues ver cuáles son los segmentos de la población masculina o femenina o por cierto rango de edad que cumplen más o menos con cierta condición o característica. ¿De acuerdo? Esos son casos particulares de estos gráficos de líneas. Otro grupo de gráficas importantes y muy útiles para las ciencias de la administración son justamente las gráficas de Pareto. Ese tipo de gráfico, que también es de la familia de barras verticales, está conformado por barras verticales ordenadas por frecuencias de forma descendente que identifican y dan un orden de prioridad a los datos. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar acerca precisamente de este diagrama de Pareto, del famoso 80-20, que es lo que vamos a explicar ahorita. En el eje horizontal se presentan las categorías de la variable que queremos estudiar, igual que en todos los gráficos que hemos visto, y en el vertical se muestra la escala de porcentajes y la escala de frecuencias también en el lado izquierdo.
Las barras muestran las frecuencias de las categorías de la variable y la línea representa el porcentaje acumulado de dichas frecuencias respecto al total. Aquí está ese diagrama de Pareto, en donde vemos, por ejemplo, nosotros aquí una tabla de datos, en donde, como se pueden dar cuenta, vinculamos cuáles son una variable que es las causas externas de mortalidad, ¿sí? Tenemos ahí los 12 posibles valores que asume esta variable, que es algo muy importante. Aquí tenemos una sola variable, no son 12 variables. La variable es causa externa de mortalidad, que puede asumir 12 posibles valores. Uno suicidio, dos accidentes de tráfico, tres ahogamiento, 12 otras causas externas y sus efectos tardíos. ¿De acuerdo? Es muy importante no confundir no confundir variables con número de valores que puede asumir esta variable. Es una sola variable que puede asumir 12 posibles variantes, ¿de acuerdo? Después tenemos la frecuencia, que es el número de defunciones, si se dan cuenta ustedes, ¿sí? Y eso se obtienen por un conteo simple que se hace de las 15.289 personas que conforman la muestra de estudio. Después, esta misma proporción. Si observan ustedes, sacamos la proporción justamente al dividir cada cantidad, 3.457, entre el número total de casos, 3.030 entre 15.289, 2.258 entre 15.289, y luego el porcentaje acumulativo. Aquí tenemos el 23% más el 20%, ya tenemos el 43%, más el 15% va el 58%, más el 14% ya va el 72%, y así hasta acumular el 100%. De tal manera que, como vemos nosotros aquí en este gráfico, podemos ir viendo justamente cómo se van graficando las 12 segmentaciones de mi variable, que son las causas externas. Cada variable estamos hablando de una variable cualitativa, así que está representada por un gráfico de barras, no por un histograma. Y por otra parte, aquí mismo vamos desarrollando esta gráfica que se llama ojiva menos que, y que nos sirve para ilustrar cómo se van acumulando el número de casos. Vemos aquí, por ejemplo, que con la causa número 1 tenemos únicamente el 23% de los datos. Con la causa número 2 se han acumulado el 43% de los fallecimientos del año que estamos analizando. Posteriormente, con la causa número 3 ya se ha acumulado más de la mitad de los casos de fallecimiento, porque son el 58% de las personas que murió por las causas 3, 2 o 1, si se dan cuenta ustedes. Posteriormente, en el punto número 4, que se refiere a otros accidentes, vemos que prácticamente el 72% de las personas han fallecido por las causas 1, 2, 3 o 4. Al llegar a la causa número 5, llevamos acumulado el 84% de estos datos, es decir, de estas defunciones. En este caso, la interpretación sería que el 84% de las personas fallecieron por cualquiera de las 5 primeras causas de fallecimiento que estamos estudiando. ¿Sí? Y posteriormente, bueno, pues después del 84%, que es un dato como importante ver, el 80% vemos que el restante 16% mueren por las 6 posteriores causas que quizá pierden esa relevancia porque son pocos los casos de funciones que presentan cada uno de ellos. Si se dan cuenta ustedes, vemos aquí que hasta la causa número 5 está acumulado el más del 80%, en este caso el 84% de las defunciones. Para el diagrama de Pareto es peculiarmente importante y representativo hablar del 80% de acumulación de los datos. Ver cuál es la categoría o en este caso las causas de muerte que tienen el 80% o un poquito más, como decíamos, el 84% de los fallecidos en este año, porque son justamente las causas más representativas para el estudio que estamos nosotros viendo en este caso. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a el estudio de Pareto, que como comentábamos, pues reviste una peculiar importancia para conocer la segmentación de muestras y también inclusive de este
de poblaciones de estudio. Ahora vamos a ver por otra parte lo que serían los gráficos de Pareto. Y bueno, los gráficos sectoriales, perdón. Seguramente muchos de ustedes conocen y han visto en algún momento este tipo de gráficos. Bueno, pues los gráficos de sectoriales, también llamados de pastel, pues son aquellos que nos van a permitir conocer cómo está estructurada la conformación del 100% o de la totalidad de las observaciones de un determinado fenómeno de estudio. Como podemos apreciar, por ejemplo, en este gráfico, aquí lo importante no es un orden cronológico, tampoco es una secuencia de cuál es la evolución que va a tener una variable, sino que más bien lo que nos interesa es conocer la segmentación o proporcionalidad en la que está distribuida nuestra variable, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los segmentos más importantes, los más representativos, los que tienen un mayor peso y consecuentemente una mayor importancia en lo que se va a ver reflejado en este tipo de gráficos, los cuales pueden ser desarrollados tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, ya sea continuas o discretas. También se pueden desarrollar en términos absolutos, es decir, numéricos, o en términos relativos, es decir, porcentuales, justamente como lo que tenemos aquí. Aquí, breve y rápidamente, podemos ver cuáles son los segmentos más importantes, que en este caso también quedan ilustrados con los diferentes segmentos de la gráfica, y podemos ubicar a partir justamente de los segmentos más representativos una mayoría simple o calificada. ¿De acuerdo? Otro tipo de gráficos que son peculiarmente útiles y muy importantes son los pictogramas, que tienen mucho que ver y que parten de los principios de las gráficas de barras, en donde cada uno de los diferentes segmentos va a darnos información referente a una determinada proporción de esa muestra o de esa población, que es fragmentada en pequeñas subcategorías, al igual que la gráfica de barras. La única diferencia es que en un pictograma vamos a utilizar, en vez de las clásicas barras, algún dibujo o dibujos que sean pues peculiarmente representativos, como en este caso, si hablamos de población, bueno, pues vamos a poner aquí, en vez de las barras, una gráfica que representa a una persona. Inclusive pudiéramos presentar las clásicas gráficas de personas rosas y azules para diferenciar hombres de mujeres. O aquí, por ejemplo, en vez de barras utilizamos arbolitos porque estamos hablando justamente del número de árboles por explotación agrícola. Otro segmento, otro tipo de gráficas que son peculiarmente importantes e interesantes son los gráficos de dispersión, en donde nosotros estamos comparando no solamente una variable y su frecuencia, como lo hemos visto en todas las demás, sino que aquí quizá podemos expresar nosotros la comparación que existe entre dos diferentes variables, el comportamiento conjunto que tienen mis datos en cuanto a dos diferentes aspectos. Por ejemplo, en este caso estamos comparando en un gráfico que se llama de dispersión las miles de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados comparados con la producción agrícola en miles de toneladas que tienen cada uno de los diferentes países que conforman la muestra. En este caso vemos que existe un comportamiento muy sui generis entre estos puntos o entre estas coordenadas, porque vemos que cada uno de los puntos representa ni más ni menos que una coordenada en donde se intersectan las dos variables, fertilizantes y producción agrícola. El comportamiento al que hago alusión es a que precisamente se aprecia un comportamiento creciente, es decir, existe una relación directamente proporcional entre las miles de toneladas métricas utilizadas de fertilizantes con respecto a la producción agrícola. A mayor fertilizantes, a mayor número de toneladas métricas empleadas, mayor producción agrícola, lo cual de alguna manera es bastante lógico. Ahora, por otra parte, y eso lo podemos apreciar justamente por el comportamiento ascendente que tiene la línea recta. Esta misma línea recta pudiera tener un comportamiento contrario, es decir, descendente, en donde pudiéramos decir que la relación entre ambas variables es inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, hay que ver que los puntos están sumamente conglomerados en torno a ciertos valores, como ustedes pueden apreciar.
Eso nos dice que existe una relación muy, pero muy fuerte asociativa entre las dos variables, entre fertilizantes, es decir, entre los miles de toneladas utilizadas de fertilizantes con respecto a la producción agrícola. Casi, casi, si podemos establecer o aseverar que si yo lo que pretendo es tener una producción agrícola vasta, pues tengo que utilizar una gran cantidad de fertilizantes nitrogenados. Eso quiere decir que, entre otras variables que van a poder determinar o ayudarme a pronosticar cuál es el nivel de producción que espero para un determinado año en específico o para un determinado país, pues basta con que yo le eche una revisada a las toneladas de fertilizantes que va a utilizar para saber, entre otras cosas, cuál es la posible producción en miles de toneladas que va a tener de un determinado tipo de siembra. Como se pueden dar cuenta, es bien importante el conocer perfectamente bien tanto el tipo de gráfico que yo necesito utilizar como las variables también que estoy manejando dentro de mi estudio descriptivo y por supuesto los objetivos que pretende mi trabajo de investigación para que yo pueda transmitir el mensaje correcto y adecuado al lector de mi informe. De tal manera que si yo utilizo el gráfico inadecuado o no sé utilizar tampoco la representación adecuada, corro el gran peligro de que inclusive el mensaje pueda ser interpretado exactamente al revés de lo que pretendo en realidad dar a entender. Hasta aquí esta explicación, espero que haya sido de utilidad para todos.